la parte de diagnóstico, que es su rubro principal. Es un laboratorio acreditado, un laboratorio certificado, según la norma ISO, en lo que es asunto de calidad. Ya hace unos años tuvimos la oportunidad de poder desarrollar o estar en un diplomado sobre justamente gestión de calidad de laboratorios que fue organizado por este laboratorio. El administrador, gerente, lamentablemente ya falleció hace unos años, justamente por motivo de la pandemia. Y bueno, él fue mi profesor, fue mi profesor de pregrado, de posgrado, y bueno, tuve la oportunidad de trabajar con él, ¿no? Por eso que yo les transmito esa poca experiencia que uno tiene en relación a esta parte, ¿no? De lo que es bueno, el profesor que en paz descanse fue biólogo pesquero y se dedicó mucho tiempo, hizo su maestría en una universidad de Chile y justamente dedicado a la parte de la inmunología parasitaria. Recuerdo mucho porque, disculpe que le transmita esto, es algo en la práctica yo les voy a compartir también unos recuerdos que tengo justamente de todo lo que se hizo en ese periodo, para que ustedes puedan ver lo que hemos trabajado. A ver, y me acuerdo que éramos tres, conmigo éramos tres que aún estábamos estudiando y estábamos justamente por hacer tesis, y los tres teníamos un tema de tesis y por circunstancias de la vida ninguno de los tres llegamos a hacer la tesis. Por circunstancias X, cada uno. ¿Por qué? Porque ahí en la universidad había alternativas para desarrollar, digamos, para poder titularse, ¿entiendes? Entonces, y todo fue por asunto, digamos, de oportunidades que se presentaron en la realización de prácticas preprofesionales. Estábamos teniendo un tema ya interesante sobre justamente cuestiones de estandarización de pruebas, todo eso, ¿no? Pero a nivel de parásitos. Él mucho trabajaba en lo que es parásitos, o sea, parasitología. Entonces, el laboratorio, tengo entendido, yo ya hace unos años que no he ido al laboratorio, pero ya elaborar una prueba de Western blot, se necesita primero los antígenos y los anticuerpos. Eso es lo primero que se necesita. Entonces, justamente son experiencias y es una presentación que justamente es de un evento que se hizo, de un curso que se hizo, y justamente son las experiencias que acá voy a compartir. ¿Qué cosa representa eso? ¿Qué cosa viene a representar eso de ahí? ¿Ah? ¿Qué viene a ser eso? A ver. ¿Qué representa esa imagen o esa figura? ¿Qué viene a ser esa estructura que ustedes están viendo, que tiene partes y que están en rojo? Lo está diciendo ahí. Son los diferentes tipos de antígenos que puede tener un microorganismo o un parásito. Este es un antígeno, un agente extraño, que tiene tres tipos de antígenos. ¿Cuáles son esos tres tipos de antígenos? Uno son los de superficie, los otros son los antígenos somáticos, que corresponde a toda la parte del cuerpo,
y los otros son los antígenos que se excretan, salen o se secretan hacia el exterior, obviamente va a haber redundancia, o sea, salen, ¿no? Que son productos de su metabolismo del microorganismo cuando se lo somete a un medio de cultivo. Ustedes saben muy bien. Ustedes manejan eso muy bien. O sea, prácticamente todo lo que ustedes, un producto biológico, cuando ustedes lo someten a un medio, es para aumentar, o mejor dicho, un microorganismo que usted lo somete a un medio de cultivo, es para lograr dos cosas: biomasa y producción. O sea, secreción de productos biológicos, o productos que son, obviamente, productos, sustancias orgánicas, o inorgánicas, ¿no? Y entonces, cuando usted tiene un medio de cultivo, un pequeño matraz, coloca el microorganismo, que es un inóculo, en un medio de cultivo, la bacteria se va a reproducir, el microorganismo se reproduce, y usted puede separar los microorganismos, y en esa sustancia, en ese sobrenadante, pues está una mezcla de componentes, que son productos repito, del metabolismo del microorganismo. Y dentro de esa mezcla de moléculas están justamente las moléculas que son importantes desde el punto de vista inmunológico, antigénicas. ¿Sí me entienden? ¿Correcto? Pueden ser enzimas, excretoras, o moléculas orgánicas, lógicamente, que son moléculas orgánicas al final de enzima, ¿no? Entonces, cada uno de esos antígenos que se encuentran en un parásito o en un microorganismo X, obviamente tienen una función desde el punto de vista inmunológico. Cuando está dentro de nosotros, este agente extraño, cuando está dentro de nosotros, eso lo hemos ya estudiado, ustedes saben, va a inducir los mecanismos de defensa, por lo tanto, va a haber una respuesta inmune protectora contra esos antígenos que son principalmente de superficie. Ahora, los antígenos que corresponden a antígenos somáticos del cuerpo van a estar relacionados justamente con problemas, por ejemplo, a nivel de patologías o enfermedades que tienen que ver con los mecanismos de defensa. Y las sustancias que se secretan cuando están dentro de nosotros, cuando sustancias se secretan, el microorganismo secreta sustancias extrañas, tiene que ver también con respuestas inmunológicas, como por ejemplo alergias, inmunopatología. O sea, tiene que ver con problemas. Obviamente, cuando está dentro de nosotros va a haber una respuesta, eso lo hemos mencionado muchas veces ya, ¿no? Va a haber hay casos de que va a haber una relación de la respuesta, y muchos de esos antígenos de solución, de excreción, secreción, se utilizan para el inmunodiagnóstico. O sea, ¿por qué? Porque de uno, por su pureza, y otro por la cantidad que se puede secretar, ¿no? Que son los principalmente seleccionados. ¿Qué cosas son los antígenos de excreción-secreción? Como ya lo dije hace un momento, son las enzimas, productos de su metabolismo o catabolitos generados por el microorganismo, ¿correcto? ¿Y qué cosa? ¿Cuál es lo importante? Que ofrecen resultados que en los extractos crudos del parásito, o sea, mejores resultados, se ha demostrado. Que agarrar el microorganismo y triturarlo ¿me entienden? O sea, se han hecho una comparación para mejorar eso. Ahora, ¿dónde se obtiene? Acá. ¿Qué cosa es esto? Obviamente es un frasco estéril, cuyo interior hay un medio de cultivo. Un medio rico en muchos componentes nutritivos para mantener la viabilidad del microorganismo, del parásito, y poder, en ese tiempo, durante un tiempo, poder secretar o excretar las sustancias que son de interés. ¿Correcto? Ahora, los antígenos somáticos es cuando el parásito muere y, obviamente, el cuerpo se desintegra y se obtiene por sonicación. ¿Cierto? Un equipo que es importante para poder lisar, destruir el agente, digamos, en este caso, el parásito del microorganismo. ¿De acuerdo? Este es el medio de cultivo. ¿Qué contiene el medio de cultivo? Sales, carbohidratos, vitaminas, aminoácidos, precursores metabólicos, factores de crecimiento, hormonas, elementos, trazas inorgánicas, etc. ¿Correcto? Además, esto ya viene, digamos, es un medio de cultivo, como un medio de cultivo normal que ustedes utilizan para medio de cultivo para bacterias.
que tiene todos los componentes. Aparte uno lo puede agregar otros aditivos. Y estos aditivos, con, por ejemplo, bicarbonato, indicador de pH, etcétera, ¿no? Para poder, definitivamente, para poder ver si hay cambio de pH, ¿no? Ustedes saben que en el producto del metabolismo se genera cambio de pH en el medio. Entonces se agrega bicarbonato y un indicador para poder controlar cambios de pH. ¿Ya? Porque a veces los cambios de pH pueden que el microorganismo o el parásito pueda morir, ¿no? Lo que acá no queremos que muera el parásito. Bueno, ahí están, digamos, cada uno de los componentes que se agregan al medio, el bicarbonato, el fenol, el L-glutamina incluso, para lo que es la producción de proteínas, como fuente energética. ¿Ya? Piruvato de sodio también se agrega, y esto es lo más importante, ¿no? Se agrega antibióticos y antimicóticos. ¿Sabes por qué? A ver, que es lógico. Ahí dice, para prevenir la contaminación del medio, puede haber por una contaminación externa, puede interferir con el metabolismo de algunas células. Generalmente se usa la penicilina G sódica, estreptomicina, gentamicina, que normalmente es un antimicótico. Y aminoácidos esenciales, que también contienen el medio, ¿correcto? Entonces, una vez que se obtiene el medio, que se obtienen los antígenos en este medio, se tiene que hacer la purificación de los antígenos. ¿Correcto? Y hay 3 métodos para purificar los antígenos. Un método de cromatografía en columna, por fraccionamiento subcelular o por electroforesis en SDS-PECH. El último es el que normalmente se usa en el caso de Western blot, que es el electroforesis. Y ustedes saben muy bien que la electroforesis, está de más decirles, simplemente es, antes de correr los antígenos que uno se separa, o sea, se producen los antígenos. A ver, acá hay un asunto. Ya tengo el medio, ya tengo los parásitos, ya tengo los microorganismos vivos, se colocan en el medio y luego tengo que esperar un tiempo. ¿Qué tiempo es? Eso es lo que se tiene que validar. Es decir, primero, ¿cuántas larvas? ¿Qué cantidad de medio? ¿Durante qué tiempo? Voy a evaluar y voy a medir la cantidad de proteínas que se producen. O sea, antes de hacer esto, yo tengo que determinar la concentración de las proteínas que se han producido. ¿Con qué lo determino la concentración proteica? ¿Qué métodos utilizo para determinar la concentración de proteínas? Bradford, Lowry. Ok, miren, son métodos. El método que se usa para demostrar la concentración de proteínas es el Bradford. Nosotros contamos con medios para poder, ustedes saben muy bien que, y además hay otro, además del Bradford, no, me refiero, se necesita realizar una curva. Sí. Una curva estándar donde tenemos concentraciones conocidas. ¿Y qué se usa para la curva estándar? Que en la cual usamos el Bradford, pero usamos un componente. ¿Qué se usa? ¿Qué se necesita para hacer una curva? Una fuente de proteína pura. ¿Qué tipo de proteína es la que usamos? O sea, se necesita hacer una curva con el reactivo de Bradford, pero necesitamos lógicamente contar con una proteína pura para poder tener concentraciones distintas. ¿Qué se necesita? Importante para particulados, solubles. O sea, y otra cosa, la presencia de adyuvantes. O sea, no es solamente el antígeno solito, sino que se mezcla con una serie de sustancias
que van acompañando el antígeno. ¿Para qué? Porque si lo ideal es que el antígeno cuando se inocula no difunda y no se pierda rápidamente. Como es un agente extraño, obviamente pues va a haber una respuesta inmunológica. Y lo que se quiere es que la respuesta sea lenta, para que haya la inducción de la activación de las células y la producción de anticuerpos sea muy efectiva. Por eso se usan los adyuvantes, ¿cierto? Que son una serie de componentes que normalmente se usan, ¿no? Que son generalmente componentes de bacterias que inducen a una respuesta mayor. ¿Cuál es la dosis que normalmente suele usarse de antígeno para inocular? La dosis, normalmente. Depende. Si son proteínas solubles particuladas o insolubles, carbohidratos, ácidos nucleicos, dependiendo, ¿no? Para ratones, perdón, para conejos, para conejos. Normalmente la dosis en microgramos, entre 50 a 1000 microgramos. Esa es la dosis. Ahora 50 a 1000, o sea, ese es el rango. Pero cuando uno va a probar, uno tiene que, o sea, por un lado está el antígeno, ¿ya? Por un lado está el antígeno. Yo quiero obtener antígeno, pero yo quiero tener una buena cantidad de antígenos y de buena calidad. Entonces yo tengo que evaluar tiempos, concentraciones, condiciones para poder obtener el antígeno. Y luego, ¿qué dosis voy a inocular en los animales para producir anticuerpos? También tengo que evaluarlo, tengo que medirlo. Entonces, para eso va a depender, ¿no? Bueno, acá no hablamos a nivel subcutáneo, intramuscular, intradérmica o intravenosa. Las vías de inmunización, o sea, ¿por dónde va a ser inoculado los antígenos? Hay criterios. Un criterio es el volumen. 2, los buffers o componentes que son inyectados con el inmunógeno. Y 3, cómo el inmunógeno va a ser, digamos, eliminado dentro del cuerpo para que tenga la opción de poder producir o inducir los mecanismos de defensa y producir el anticuerpo. Ahora, hay las, digamos, no es una sola inoculación. Cuando se produce anticuerpo no es una sola inoculación. Normalmente el tiempo de producción de anticuerpos son no menos de 40 días. ¿Sí me entienden? O sea, una vez que inoculo en el conejito, no es una sola inoculación, sino son de 2 a 4 semanas, se vuelve a inocular otra dosis. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y qué significa el refuerzo? Si hablamos de inmunización, cuando hacemos después de 2 semanas otra dosis, o sea, inmunización, inoculamos una dosis, luego 2 a 4 semanas otra dosis, y de 2 a 4 semanas otra dosis más. Ahí estamos logrando una hiperinmunización. Y que lógicamente el objetivo de hacer una inoculación o una inmunización, 2 o 3 inmunizaciones durante ese tiempo, es sí, efectivamente, es para poder estimular a los mecanismos de defensa y se produzca. Bueno, ¿se acuerdan? Hemos visto primera respuesta inmune, segunda respuesta inmune. En una segunda respuesta inmune, la cantidad de cuerpos es mayor. ¿O no? Lógico. Hay células de memoria. Si usted inocula por segunda vez el antígeno,
esas células de memoria rápidamente van a estimular y van a producir una cantidad mayor de anticuerpos. ¿Qué se logra al final? Cuando se saca el suero, se obtiene una gran cantidad de anticuerpos. ¿Cómo se prepara el antígeno? Con adyuvantes, ¿no? Lo importante es que el adyuvante, al momento que se inocula, si lo inoculamos solo, el antígeno se va, lo puede degradar, se puede degradar, ¿me dejo entender? Y lo importante es que cuando uno lo mezcla con adyuvantes, es que esté protegido el antígeno y la respuesta sea lenta y estimule la respuesta inmune. Son los adyuvantes de Freund. Adyuvante de Freund completo e incompleto. Nosotros contamos con esos adyuvantes, ¿no? Vía subcutánea, la primera vía, se utilizan mucho los conejos, tiene sus características, el material drena rápidamente. A ver, ¿por qué es importante que los antígenos sean inoculados y rápidamente lleguen al sistema linfático y se concentren en los nódulos linfáticos? A ver. ¿Ah? ¿Cuál es la primera barrera de defensa? La piel de la mucosa, ¿correcto? ¿Cuál es la segunda barrera de defensa? ¿Y la primera respuesta inmune? El proceso, ¿cómo se llama? En la cual utilizan justamente células dendríticas, fagocitos, etc. Fagocitosis, pues. Y de ahí, ¿cuál es la siguiente vía o barrera? Los antígenos que son atrapados, fagocitados, tienen que ser presentados a los linfocitos. ¿Y en dónde ocurre esa presentación? En los nódulos linfáticos. O sea, todo lo que al final hemos visto, obviamente todo lo que vemos no es en vano, ¿no? Porque todo lo que nosotros vemos tiene una razón para poder entender. Al final, cuando hagamos y apliquemos. Por eso es que es importante, la teoría va a la mano con la práctica, ¿no? Y con la aplicación de los fundamentos teóricos. Bien. Entonces, esas son la vía subcutánea, la vía intramuscular, lenta degradación del antígeno. No es recomendado en ratones, pero sí en conejos. Obviamente por la cantidad, de cierto modo, de tejido muscular, ¿no? ¿Entienden? O sea, y por la dosis también, ¿no? ¿Sí me entienden? O sea, comparen un ratoncito con un conejito, pues, ¿no? O sea, es lógico, pues, ¿no? O sea, la dosis que inoculan en un ratoncito, pues, comparando con un conejo, más tejido muscular y mayor capacidad para poder ser retenido, ¿no? Creo que es entendible eso, ¿no? La intradérmica, generalmente, también el antígeno se degrada lentamente. Acá podemos usar antígenos, digamos, concentrados, porque como es intradérmica, generalmente esto para demostrar si hay una respuesta inmunológica contra algún antígeno, ¿no? La intraperitoneal, ¿no? Que normalmente empleamos en animales. Claro, acá en animales pequeños hemos empleado. Miren la forma como se coge al ratón. O sea, tenemos las patitas, vamos a explicar acá, sí, acá. La cabeza, las patas, la forma como se coge
Se pone las patitas hacia atrás de la cabeza, sujeta, ¿no? Y ese es con una mano, como ustedes están viendo acá, pues en este caso es el diestro, uno se coge bien. Esto es para evitarlo, obviamente para evitar que nos pueda morder el ratoncito. Es una forma de defensa también, de que se mueve y es una forma también como inactivarlo. Y de esa manera podemos inocular. Ahora, es un asunto importante porque aquí la forma normalmente tiene que ser un poco inclinado. ¿Para qué? No así. ¿No? Ni aquí horizontal, sino un poquito inclinado. Hacia abajo, la cabeza hacia abajo. ¿Para qué? ¿Para qué la cabecita hacia abajo? Porque estamos inoculando intraperitoneal. Si tenemos acá, se inocula en esta parte, no acá, sino en la parte de acá abajo. ¿No? O sea, en la parte inferior. Para que los órganos, en cierto modo, desciendan un poquito y podamos tener un espacio libre donde ahí podamos inocular. Ahora, si uno inocula intraperitonealmente, en ratones, por ejemplo acá, como están viendo ustedes, no vamos a obtener sangre, porque la sangre es muy poco. Lo que obtenemos es líquido acítico, es el líquido que se va a formar dentro de la cavidad abdominal. Después de un tiempo, extraemos líquido acítico para poder obtener. Intravenosa, bueno, eso depende, normalmente en los ratoncitos, no, de los conejos, es en la oreja, hay unas venas bien pronunciaditas que tiene, y ahí en las venitas es donde se inocula, ¿no? Obviamente son técnicas en las cuales también se sabe, cualquiera no inocula porque ¿no? Son vías de inoculación que son importantes, ¿no? Otro es una inyección venosa, intravenosa, ya en ratones, que es en la cola. También en la cola, y además de la cola, también se hace sangrado. Normalmente lo colocamos, se coloca en unos dispositivos especiales para evitar obviamente que nos arañen o nos muerdan. Entonces, también en la colita, la puntita se corta. La puntita se corta y ahí se sangra. Sangra un poquito para hacer una prueba. Como también hay una vena que se inocula, que hay una vena también pronunciada en la colita del ratoncito para que pueda inocular. Entonces son varias vías, ¿no? Luego que se inocula el antígeno, se obtiene el inmunosuero. Obviamente se debe hacer una evaluación de la producción de anticuerpos. Se toman entre 7 a 14 días después de la inyección. ¿Por qué entre 7 a 14 días? Porque son el tiempo en el cual los anticuerpos se han formado. Se obtiene para hacer la evaluación y determinar la cantidad de anticuerpos del conejo de la oreja, los ratones de la vena de la cola, ¿no? Ahora, y se determina el título del anticuerpo. O sea, uno tiene que evaluar qué significa título de anticuerpo. Si yo diluyo la muestra de suero, lo diluyo al medio, al cuarto, al octavo, a la 16, 1/16, mientras yo más diluyo la muestra, yo encuentro anticuerpos. O sea, si a pesar que la muestra se diluye y yo detecto anticuerpos, o sea, hay una buena cantidad de anticuerpos. ¿Sí me entienden? Es lo lógico. O sea, eso se evalúa el título de anticuerpos. Luego se purifican los anticuerpos y normalmente la purificación de los anticuerpos se suelen hacer con ciertas sales, que es lo que, por ejemplo, sulfato de amonio, que es lo que normalmente se suele utilizar. Obtengo el suero, se agrega el sulfato de amonio hace que separemos las sustancias proteicas de todo ese componente, ¿no? Y lo obtenemos por precipitación. Ahora, acá la desventaja de ser sulfato es que los anticuerpos no son totalmente puros. Además, lógicamente, que tienen otras proteínas de peso molecular.
Primero se usa la cromatografía, en las cuales lógicamente puede ser por filtración en gel, por interacción hidrofóbica, por intercambio iónico, por afinidad o fase reversa, en fin, para poder separar. Ustedes saben que las proteínas de una solución tienen cargas. Entonces, si nosotros tenemos un cromatógrafo donde ahí hay, digamos, sustancias que tienen ciertas cargas iónicas, que permite separar y, ¿no?, eludir las sustancias por diferentes cargas. La cromatografía por afinidad, miren, ustedes saben lo que es la proteína A, la proteína L, proteína G, que normalmente se encuentran en microorganismos, en bacterias. ¿Saben lo que significa, qué cosas son las proteínas? Este tipo de proteínas que se obtienen de estas bacterias, por ejemplo, Streptococcus, Staphylococcus aureus, Bacillus, Streptococcus o especies de Bacillus, lo que pasa es que este tipo de proteínas se ha demostrado que pueden o tienen afinidad para que se adhieran los anticuerpos a nivel de la fracción Fc. Por eso que muchos utilizamos este tipo de proteínas para poder permitir la separación de los anticuerpos. Como son inmunoglobulinas, son muy afines a estas proteínas. Y se utilizan este tipo de proteínas para separar de todo ese conjunto, separar las inmunoglobulinas. ¿Sí me entienden? Una cosa, sulfato de amonio separa todo. En cambio, con las cromatografías de afinidad, uno puede, mediante el uso de proteínas obtenidas de este tipo de bacterias, uno puede separar mejor las inmunoglobulinas. ¿Cierto? Bueno, esos son los diferentes tipos de inmunoglobulinas, ya eso lo hemos mencionado. Fíjense, miren. La afinidad de unión de las proteínas, tanto L, A y G, obtenidas de estas bacterias, y el dominio de unión, miren que tienen los diferentes tipos de inmunoglobulinas. Acá están los diferentes tipos de inmunoglobulinas y la afinidad que tiene la proteína. Las cruces obviamente demuestran, mientras mayor número de cruces, la mayor afinidad que tienen con un diferente tipo de inmunoglobulinas. Esas son las inmunoglobulinas IgG1, IgG2, 3, 4, la IgA, la IgD, la IgE, la IgM, de ratón, de rata, de hámster, en fin. ¿Bueno? O sea, acá teníamos, repito, las diferentes inmunoglobulinas y la afinidad que tienen estos diferentes tipos de inmunoglobulinas con las diferentes proteínas que son afines a estas inmunoglobulinas, que son usados en la cromatografía para poder separar. O sea, ¿de acuerdo? Esta es una cromatografía de inmunoafinidad, donde lógicamente se agrega acá la muestra en las columnas. Las columnas, como ustedes están viendo, son, por ejemplo, los de rojito son las proteínas que son reconocidas por los anticuerpos, las proteínas que no son reconocidas por los anticuerpos están de azul. De esa manera, cuando uno agrega la muestra, acá en la columna hay esferas que pueden retener, ¿correcto?, los anticuerpos y permite separarlo, ¿no?, el libro, ¿no? Cromatografía de filtro en gel. Miren, acá hay proteínas, por ejemplo, proteínas grandes, proteínas pequeñas, ¿no? Acá tienen una columna donde hay unas esferas que ustedes se dan cuenta lógicamente que ¿quiénes son retenidas acá? Son retenidas acá, ¿quiénes son retenidas acá, por ejemplo? Y es más, hay esferas, por ejemplo, polímeros de geles que tienen unas pequeñas hendiduras que sirven para retener a las partículas pequeñas y salen las partículas grandes. Es una forma como separar, digamos, las diferentes proteínas de diferentes excesos moleculares que tienen, y dentro de ellas están las inmunoglobulinas, que es lo que queremos, ¿no?
es por intercambio iónico. Ya en este caso la cromatografía tienen en este caso columnas con ciertas cargas y que permiten separar las proteínas en este caso del suelo por intercambio iónico, ¿no? Y tener diferentes, lo más importante es que uno por inducción separan y ahora ver en dónde están las proteínas de interés, ya que ese es un procedimiento para poder identificarlas. Entonces, hay intercambiadores iónicos que se utilizan en estas columnas, que son intercambios, por ejemplo, aniónicos o catiónicos, que permiten separar. Ahí están los diferentes tipos, por ejemplo, ¿no? El amonio cuaternario, la dietilaminoetileno, por ejemplo, que se pueden usar también como separadores, ¿no? Aniónicos. El sulfonato de metilo, por ejemplo, intercambiadores catiónicos, que son fuertes para poder separar, ¿no? Y están las columnas de purificación, ¿no? Ya estas son columnas que simplemente, miren, ¿no? Son más prácticas. Lo anterior se ha estado usando, pero ahora son más prácticas, son columnas a manera de ampollitas y tienen un filtro, se coloca el suero y se obtiene el suero separado, ¿no? Simplemente esto acá son las columnas que se emplean, ¿no? Para poder purificar los sueros, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vienen las diferentes técnicas de purificación de los anticuerpos, prácticamente desde el sulfato de amonio hasta el uso, en este caso, de columnas de afinidad, como la que hemos visto, ¿no? Que algunas a ver, me siento cansada. Esto lo hemos visto la semana pasada, pero vamos a complementar un poquito con la producción justamente de lo que es, ya les había explicado lo que es el cistiblot. ¿Qué cosa es el cistiblot? ¿Para qué se utiliza? Para la cisticercosis, ¿no? Para la cisticercosis, por eso el cistiblot. ¿Pero qué cosa es la cisticercosis? Esa es de las fases de la etnia, pero cuando todavía es poquito. Habíamos mencionado de que, bueno, esta es una prueba que sirve para diagnosticar. A ver, entonces, primero, ¿qué cosa es la cisticercosis? Es una enfermedad que se adquiere cuando una persona tiene tenia, tiene la solitaria. Y cuando uno tiene la solitaria, uno no se da cuenta. En realidad, el parásito vive en nosotros y vive feliz, ¿no? O sea, nosotros no nos damos cuenta. Tenemos ciertas manifestaciones, pero son leves y no nos damos cuenta. Cuando defecamos, si tenemos la solitaria, ojo, en las heces se está eliminando parte del parásito. El parásito es largo y las partes finales del parásito que se están desprendiendo se desprenden en las heces. Y ahí, y dentro de esas partes del parásito en las heces están los huevos del parásito. Por una autoinfección, el huevo ingresa por la boca, por alimentos contaminados, qué sé yo, ingresa el huevito, y el huevito tiene un embrión que tiene ganchos. Cuando llega al estómago,
eclosiona y sale el embrión, vivo. Baja al intestino y atraviesa la barrera intestinal. Por eso va chico. Y vivo sube por los vasos sanguíneos y llega a los órganos. Cuando llega a los órganos, el huevito, perdón, la larva que sale del huevito, que ha salido del huevito, que se ha ido a los órganos, se transforma en larva. Y en esos órganos, la larva se llama cisticerco. Y la persona tiene cisticercosis. ¿Me entienden? Y obviamente puede causar muchos problemas graves. Entonces, se ha producido esta prueba para diagnosticar, justamente para diagnosticar en los animales o en las personas si tienen o no cisticercosis. Ahora, ¿cómo diagnosticamos la cisticercosis antes de esta prueba? Otras pruebas inmunológicas o tomografías o pruebas ya tomografías computarizadas, etcétera, ¿no? Para demostrar la presencia. Pero ¿cuándo se hace eso? ¿Cuándo se hace eso? Cuando el paciente tiene síntomas. Cuando recién el paciente tiene síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas que normalmente tiene la persona? Puede sufrir problemas de epilepsia, problemas epilépticos, problemas neurológicos. ¿Qué significa eso entonces? Que el parásito, la larva, está en el cerebro. ¿De acuerdo? Por eso entonces, y ahí es donde se hacen las tomografías para determinar zonas, digamos, donde el parásito se ha desarrollado, zona del cerebro que se ha desarrollado el parásito, ¿no? Y con esta prueba simplemente tomamos muestra de sangre y vemos si es positivo o negativo. Ya corrobora, ¿no? Mejor, ¿no? Entonces, mire, esto es una técnica inmunológica basada en Western blot. La aplicación práctica es el Cystiblot, que es el nombre comercial, obviamente que está patentado. Y las etapas del desarrollo de producción tiene 3 etapas: investigación, diseño y desarrollo y producción. A ver, ¿qué etapa es la que se supone la universidad puede desarrollar o podría desarrollar? La etapa de investigación. ¿Me entienden? Ahora, si somos un centro de producción es otra cosa. La investigación y la producción. Obviamente, desarrollo, diseño y desarrollo. ¿Ya? Muy bien, miren. Antes de iniciar la producción de un reactivo de diagnóstico, se realiza la investigación. Entonces, yo les quiero transmitir, compartir lo que significa producir, y esto es biotecnología. Lo que pasa, chicos, es que ustedes saben muy bien dentro de las áreas de la biotecnología, ¿cuáles son las áreas de biotecnología en las cuales normalmente son importantes? La ambiental, la vegetal, la industrial, la salud. Pero todas, salud, agrícola y ambiental, todas de alguna forma van a la parte industrial. Están relacionadas con la parte industrial, porque de alguna forma u otra, si queremos producir a gran escala, hablamos a nivel industrial. ¿Correcto? Ahora, ese es un área. Ustedes dirán, la parte ambiental, la parte agrícola, la parte industrial, es para producir lo que ustedes, yo les entiendo, lo que ustedes normalmente veo que siempre la preocupación de los trabajos de aplicación, o, siempre pues a producir a nivel industrial, a nivel de un metabolito, evaluarlo, ¿verdad? Ahora, si queremos nosotros, yo les quiero ver
en donde ustedes pueden aplicar la parte industrial acá, con lo que yo les voy a mostrar. En la parte previa, durante la investigación, o en la parte de producción. Es lo que quiero que vean, ¿ya? Ahora, miren, entonces, para producir esta prueba, primero tiene que haberse hecho una investigación epidemiológica y una investigación científica. Ahora, ¿qué pruebas, antes de ello, qué pruebas se utilizan para el diagnóstico inmunológico de cisticercosis? La reacción de fijación de complemento, la hemoglobinación directa, las pruebas de ELISA que permiten detectar anticuerpos. Ahora, lo que pasa es que todas las pruebas que ustedes han visto hace un momento, todos prácticamente logran detectar de una manera general, total. En cambio, la prueba de Western blot permite detectar de manera individual antígenos. Las pruebas anteriores no es que sean malas, sino que, no sé si han escuchado ustedes, cuando uno tiene, por ejemplo, una sospecha de VIH, se ha infectado con VIH, ¿qué prueba se hace? La prueba de ELISA. Pero ¿qué pruebas se utiliza para confirmar? El Western blot. El Western. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿es sensible, es específica la ELISA? Sí. Pero es mucho más específica la prueba de Western blot. ¿Ya? A ver. Bueno, ahí hacen mención a... Justamente dice, ante los resultados, bueno, de la prueba de la generación, bueno, se dio la visión de poder de producir un kit, ¿no? Que pueden ser utilizados por diferentes laboratorios. Y luego viene el diseño y desarrollo del producto. A ver. Investigación, diseño, desarrollo y producción. Entonces, si yo voy a investigar algo, y yo quiero al final producirlo, ¿para qué lo voy a producir? Si yo investigo algo y yo veo que lo que estoy obteniendo, resultados, son resultados a través de la investigación que son, wow, ¿no? O sea, están dando buenos resultados. Ahora bien, yo quiero producirlo, pero ¿para qué voy a producirlo? ¿Cuál es la finalidad de producir? ¿Ah? ¿Qué? ¿Monetario? ¿Eh? ¿Dónde está? Claro, o sea, ojo, un bien, un servicio. Eso está dando un servicio. Pero ahora, si yo quiero producir algo y quiero dar un servicio, quiero venderlo al mercado, tengo que hacer obviamente, ¿no? Para que sea rentable, ¿o no? Claro. Si yo voy a invertir para producir algo, yo quiero comercializarlo, yo tengo que evaluar mi mercado. Si no, pues pierdo. Y tengo que competir. Entonces, se tiene que hacer un estudio de mercado, el nombre del producto, las características del producto. Y acá viene, toda esta parte de acá, viene con lo que corresponde ya a lo que es validación. Que viene a ser la alta sensibilidad, especificidad, reproducibilidad, repetibilidad, rápida realización, estabilidad y bajo costo. O sea, son varios puntos que tengo que hacer. Ahora, ¿quién lo hace eso? Dígame. ¿Quién hace ese estudio? Si yo quiero investigar, primero quiero investigar y digo, logrando resultados más o menos, yo quiero producirlo. Pero para producir tengo que hacer este estudio, diseño y desarrollo. Tengo que ir varias cosas. ¿Pero quién lo hace eso? ¿Lo hacemos solos? ¿Nosotros? No. Es un equipo de trabajo.
Es un equipo de trabajo, estamos hablando a nivel ya empresarial. Estamos hablando a nivel de empresa, o sea, no es una cosa, como les digo, sencillo, ¿no? Entonces, prácticamente el Cystic-Blot es un reactivo de diagnóstico que permite detectar anticuerpos específicos tipo inmunoglobulina IgG en suero o líquido cefalorraquídeo de pacientes con cisticercosis mediante la técnica de Western blot. Algunos de ustedes, algunos de sus, no sé, parientes, han tenido un problema de cisticercosis. Y esto es por consumo de cerdos, de carne de cerdo, no de cerdo, pero carne de cerdo. Carne de cerdo. ¿No? Eso se hace. Y ahora, hay zonas endémicas de cisticercosis. Perú sí tiene zonas endémicas por consumo de cerdo. Otro país importante en la cisticercosis que es elevado es México. En ciertas zonas de México, como acá hay ciertas zonas del Perú, donde se consume carne de cerdo, obviamente en condiciones pues, en las cuales se sospecha de que hay problema. ¿Dónde está el problema? Este es el producto, es un producto ya terminado. Primero, antes de producirlo, o sea, se ha investigado, ya se ha hecho un diseño y desarrollo, digamos, de mercado, ahora se va a producir. Pero ojo, antes de producir se hace una prueba piloto, en la cual se ha desarrollado un kit de 20 pruebas, en las cuales fue enviado a estos laboratorios. Al INS, a la Universidad Cayetano Heredia, al Instituto de Ciencias Neurológicas y a IPAT, que son instituciones a las cuales se ha generado este kit con estos 20 pruebas. ¿Para qué? Miren, la Universidad Cayetano Heredia. Control. Ojo, a ver chicos, acá está el kit, sensibilidad 93%, especificidad 100%, ninguna reacción cruzada. INS, sensibilidad 92%, especificidad 100%. IPATIA, que es un centro de capacitación, asesoría, consultoría, laboratorio de control de calidad, sensibilidad 93%, 100% de especificidad. Entonces, conclusión, la muestra recibida y analizada para la detección de anticuerpos, la tratada contiene, es conforme para los ensayos arriba indicados. Bueno, mire, fíjense cuántas pruebas entonces, o sea, un piloto para demostrar en diferentes laboratorios que los resultados son casi similares. ¿No? Similares. Ahora, les dije en un momento de que el trabajo no es solo, que uno quiere producir y uno quiere hacer, digamos, un estudio piloto, tiene que haber obviamente un trabajo conjunto con, si yo no quiero producir una prueba para nivel gástrico, tengo que trabajar con gastroenterólogos. ¿Entienden? Entonces, eso de todas maneras se tiene que trabajar con médicos, porque los médicos son los que nos van a dar las muestras, ¿no? Ahora viene la producción, pero antes de ello, para producirlo, tiene que ver, como ven, primero, la inscripción del producto en INDECOPI. Luego la DIGEMIL para el registro sanitario. Antes de producirlo y comercializarlo, tiene que contar con estos requisitos. Bueno, está INDECOPI, de la Dirección Regional de DIGEMIL, ¿no? Y del Ministerio de Salud. DIGEMIL. ¿Se dan cuenta? Autorización. Esos son los pasos. Y luego viene la producción. Ya, ahora pues ya voy a producirlo ya con la seguridad de que lo reactivo
ha hecho un ensayo piloto, ya está registrado e incluso cuenta con los registros sanitarios para producirlo. ¿Cuál es la producción? ¿En qué consiste? Primero, infraestructura. Contar con la infraestructura. El laboratorio, los reactivos, todos los materiales necesarios, etc. Entonces, contar con todas las condiciones. ¿Cuántas personas ingresan ahí? ¿No? Son laboratorios pequeños, pues. ¿Cuántos? Miren ahí, solamente 2 personas prácticamente. Bueno, un sistema de purificación de agua, los reactivos, y estos reactivos todo primero, los equipos, los cámaras, los sistemas de electroforesis o de transferencia, los reactivos, las marcas son muy importantes, porque estos son los que se han ido trabajando durante muchos años. Luego ya viene la extracción primero ya lo tienes con todos los reactivos, ahora viene los. ¿Para qué necesitamos los animales? Y del parásito, ¿qué obtenemos? Los antígenos. Como estamos con cisticercosis, ¿qué necesitamos? Huevos. No. Los parásitos. Las larvas. El parásito tiene 3 estadios evolutivos. El estadio adulto, los huevos y las larvas. Aquí vemos larvas. Ya lo mostré la semana pasada, las larvitas. Son estas las larvas. Y una vez obtenía las larvitas, miren, el músculo. Está rica esa carne, ¿no? ¿Ah? ¿A la parrilla? A la raíz te queda. ¿Ah? Pero acá vemos dos. ¿Se dan cuenta? Miren, un corte, el músculo, cuando está parasitado, las larvas. ¿Ya? Y se hace la colección de las larvas. Cada una de ellas es una larva. ¿Cuántas larvas hay ahí? Muchas, ¿no? Muchas. Ya te dije que acá internamente hay una zona un poquito oscura. Esa zona oscura representa ¿qué cosa? Cuando lo colocamos en una solución que permite verificar su viabilidad, ocurre esto. Ese cuerpo que se encuentra oscurito interiormente se vagina. Cuando está adentro es invaginado. ¿Qué cosa sale? Es la cabeza, es el escólex. Esta es una cabecita de la larva que tiene ventosas y ganchos. ¿Entienden? Cuando uno come carne de cerdo con cisticercos, imagínense cuántos cisticercos ingresan. Comemos la carne, medio cocer, 3/4, 3/4. Término medio, profe. No, el chicharrón lo destruye. Pero bueno, entonces la larva encuentra así. Ojo, la larva se encuentra así de esta manera, ¿eh? Entonces cuando uno llega al estómago, las sales biliares, ¿no? El jugo gástrico, perdón, empieza a activarlo. Y al activarlo, bueno, se activa, baja al intestino. En el intestino ya está imaginado. El escólex
penetra la mucosa. Penetra la mucosa y empieza a crecer. Ahí se prende. Entonces, ahí donde adquiere la tenia adulta. ¿No? Bien. Entonces, acá se demuestra la viabilidad. Esto es para demostrar la viabilidad, para demostrar que las larvas están vivas. Luego, miren, ¿cómo se excreta? O sea, las larvas que ustedes han visto que están vivas son utilizadas para producir los antígenos de expresión-secreción. ¿No? Obviamente se van a producir en los medios de cultivo. En los medios de cultivo, o sea, las larvas se someten al medio de cultivo y luego, después de un tiempo, se separan el medio de cultivo donde están los antígenos producidos. Una vez que se ha producido el antígeno, se mide la concentración por el método colorimétrico rápido. Y se analiza mediante la técnica de SPS, ¿no? Que son la electroforesis. Se prepara toda la muestra aquí y luego se hace un corrido, pues, ¿no? Se hace un corrido y se hace un revelado de las bandas, que las bandas corresponden a qué cosa. ¿Qué cosa corresponden las bandas? ¿A las proteínas? ¿Qué cosa corresponden las bandas? Proteínas encontradas. Son las proteínas, que han sido separadas. ¿Sí? Luego se elaboran las tiras. Ese es en gel. Luego se elaboran las tiras que es un papel de nitrocelulosa, para hacer una electroforesis vertical, todo el sistema, y luego se hace la transferencia. O sea, del gel donde se han corrido los antígenos, se hace una transferencia en un papel de nitrocelulosa. ¿Ya? Esto se puede hacer, esta transferencia se puede hacer en un sistema en líquido o puede ser un sistema seco. Ya, nosotros tenemos tanto el sistema de tanque como el sistema en seco. La diferencia es que el sistema en tanque, la transferencia demora no menos de 1 hora. En cambio, en seco, en el equipo turbo, la transferencia demora 5 a 7 minutos. El asunto es que se tiene que probar, porque hemos visto que al momento que hemos hecho la transferencia, por el calor, porque se tienen que medir voltajes, amperajes, entonces muchas veces las proteínas se han corrido con mucho calor. A veces es cuestión de evaluar. Luego se hace el cortado de las membranas en tiras y luego se hace el revelado enzimático, que es la prueba de Lisa, ¿ya? Donde ahí se usan los anticuerpos. Entonces, el principio de la prueba, que ustedes ya lo conocen, en lo que permite revelarlo en la membrana, cuando ya se usa los pasos de Lisa. Luego el almacenamiento, todas las muestras tienen que ser almacenadas a -20, y luego los reactivos a 4 grados. Luego se preparan los sueros controles. ¿Cuáles son los sueros controles? A ver, ¿qué cosas son los sueros controles? A ver, una cosa es que, ¿qué cosa tienen las tiras? De papel de nitrocelulosa. ¿Qué cosa hay en las tiras? Las proteínas antigénicas. ¿Ya? Una vez que ya se estandariza, digamos, la separación de todas las proteínas, se transfiere a las tiras en el papel, y solamente las tiras es la que contiene el kit. Las tiras donde están los antígenos separados. O sea, eso es lo que se vende. En el kit ya se venden las tiras separadas. No se va a hacer electroforesis, no se va a hacer la transferencia. Los kits que se comercializan contienen las tiras que ya están separadas las proteínas.
¿Entienden? Del antígeno de cisticerco. Mm. ¿Me dejo entender? Entonces, buscamos en el paciente, ¿qué cosa buscamos en el paciente? Los anticuerpos. Y la tira se corre mediante la prueba de ELISA. En otras palabras, el kit contiene todos los componentes para hacer ELISA. Solo cambia la... Pero es una técnica por Western Blot, sino que para hacerlo en el laboratorio, yo compro un kit, hacemos la prueba de ELISA. Este es el control positivo. Es un suero confirmado por observación del quiste en tomografía axial computarizada, mediante tomografía axial computarizada o por resonancia magnética nuclear. O sea, miren lo importante. Es que este control positivo está inserto en el kit. ¿Pero qué contiene este control positivo? Contiene muestra justamente de suero que era proveniente de pacientes que han sido demostrados que están con cisticercosis mediante estas pruebas. El suero obviamente pues no tiene otro control que tiene que hacerse. El suero tiene que estar libre de hepatitis y de VIH. Lógico, porque uno lo va a manipular en el laboratorio, ¿no? Bueno, y además se controla que durante su almacenamiento contenga y no se precipite. Ese es otro control de calidad que uno tiene que hacer de los reactivos. Los reactivos, un reactivo que ustedes vean, que utilicen y que está precipitado y su condición tiene que ser translúcido sin precipitado, no vale. Así simple, ya no vale. Descartarlo. Control negativo, no reacciona, obviamente es un suero simplemente humano que no, en este caso obviamente es de pacientes o de personas que no tienen este problema, ¿no? Un control negativo. Ahora, ¿para qué son importantes los controles en un kit? ¿Para qué son importantes los controles en un kit? Para probarla. Siempre se corre la prueba con controles. ¿Por qué? ¿Comparar? Evitar errores. ¿Es para comparar? No. ¿Para qué tiene? ¿Para qué? ¿Para qué son los controles en toda prueba? Porque ahí está la proteína de referencia. Para garantizar de que el corrido de la prueba en general ha sido adecuado. Que se encuentran las proteínas. Tiene que dar positivo, positivo, negativo, negativo. De esa manera garantizan. Y además para comparar, que ustedes han mencionado. Bueno, hay consentimiento para el uso de la muestra en investigación, Confidencialidad. los procesos de esterilización, que normalmente saben muy bien que es normalmente dependiendo del tipo de material, en horno, en autoclave, en estufa, el pesado de los componentes, porque también hay un sustrato, ¿no? El bloqueador en polvo, que es parte de la ELISA, que usamos la leche descremada, que sirve para bloquear las zonas de la membrana donde no queremos que reaccione. En fin, tenemos entonces la solución de detergente, el conjugado enzimático, el combustible de lavado, todos los componentes que ingresan en un reactivo. Luego ya viene el armado del kit. Las cajas, ¿no? Contienen prácticamente todos los componentes que deben. Repito, esos componentes que están en ese kit, ¿para qué sirve? Para ver la prueba de diagnóstico. O sea, el principio de esta técnica, el principio de esta producción, se ha hecho en base a la técnica de Western Blot, ¿correcto? Pero, ¿cuáles son las tres partes del Western Blot? Primero, separación de las proteínas, electroforesis.
Segundo, transferencia de las proteínas. Y tercero, es el revelado a través de la técnica de Lisa. Entonces, ahí en el kit no van estos componentes, lógicamente. Va el último. Van los componentes para realizar el revelado. ¿Ya? Bueno, ahí tienen ustedes todo el empaquetado. Una colega que justamente trabaja en el laboratorio. Bien. Y acá siempre dice, para uso in vitro. Todos los componentes deben manipularse como sustancia potencialmente infecciosa. Por eso trabajamos igual. ¿En qué consiste la evaluación final? Acá están las tiras, miren. Acá están las tiras, que son, dependiendo, creo que son solo para 20 pruebas. El kit solamente tiene para 20, me parece, sí. Acá están todos los reactivos. Entran en un proceso de cuarentena. ¿Para qué es la cuarentena? Para que no se ¿Qué contamine. cosa es la cuarentena? Para identificar cuáles pueden estar contaminados. Puede haber un falso positivo. Es durante el tiempo para demostrar si los reactivos reaccionan durante ese tiempo, exactamente, aparte de la contaminación, también probar si es que los reactivos no están fallados, o sea, no hay problemas de precipitado. Y el control microscópico, ¿para qué se hace un control microscópico? El control de salida, ¿a qué se refiere? ¿Qué es un control microscópico? ¿Para qué es un control microscópico? ¿Para qué? Se entiende que el control microscópico es para poder garantizar de que no haya una carga. Puede haber un precipitado. Y ese precipitado puede ser que de repente sea no necesariamente la parte de la composición química, sino también de repente la contaminación que puede haber. Entonces se hace un control microscópico o microscópico para poder visualizar a través de una coloración o inclusive para ver si es que garantizamos si es que no hay una contaminación por microorganismos. Luego se selecciona el producto terminado, proceso que consiste en separar el producto no conforme del conforme antes de su despacho. Se supone que eso se ha logrado en la cuarentena para poder diferenciar, digamos, un producto de otro, ¿no? Conforme, no conformes, dependiendo, ¿no? Ahora, ¿de qué depende el hecho de qué depende de que un producto no esté conforme? Sí, pero mírenme, se está produciendo algo, se está generando un producto, no es un solo producto, son varios. Entonces, estamos hablando a nivel de producción, y a nivel de producción se tiene que evaluar y controlar muchas cosas. Hay varios controles que ustedes han visto ahí, varios controles que se hacen, y esos controles sirven para garantizar que el producto final, imagínate ustedes, si no logran controles, al final el producto se pierda, ¿cuánto se pierde? Y eso tiene que ver con, en todas las etapas de la producción, es garantizar desde la inocuidad, bioseguriedad, garantizar la calidad de todos los insumos, etc. O sea, viene a raza de todo, ¿no? El cuidado que se debe tener. Bueno, el etiquetado y marcado de las cajas, del envasado, ahí tienen prácticamente los productos terminados en bolsitas. Y para 20 pruebas. Aquí para 20 pruebas. ¿No? ¿Cuánto cuesta? No sé. ¿Cuánto cuesta?
costo no? ¿Cuánto estará un kit? Más o menos, ¿cuánto creen que está? ¿Verdad? 400. 300, 400. Ujú. Creo que no sé exactamente el precio, pero mira, ¿cuánto ustedes le ponen de todo lo que ustedes han podido ver? ¿Cuánto ustedes quieren porque estoy en el mercado? Inversión, tiempo, Ujú. 400, 500. solo. Soles. ¿Se dan cuenta? O sea, pero eso no es una evaluación al ojo, porque yo veo que miren lo que cuesta, lo que significa el tiempo y la inversión, el gasto en producir algo para comercializarlo. Claro. Después de haber pasado por una serie de ensayos pilotos, autorizaciones sanitarias, etcétera, 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 ¿no? Tantas cosas, ¿no? O sea, a nivel empresarial, uno ve, analiza costos. ¿Cómo le llaman esto? Ustedes están llevando un punto, o van a llevar un punto de... Sí, o sea, Gestión. costo-beneficio, no sé, el término que hay. ¿Ah? En realidad son términos empresariales que uno tiene que más o menos debe evaluar cuánto es el producto. Si ustedes quieren dar un servicio, ¿no? Tiene que ver costo personal, o no, pago personal. O sea, tiene que ver muchas cosas que tienen que evaluar. Agua, luz. No solamente lo que se consume, sino que el pago también al personal que va a trabajar. Pago de servicio. Son varias cosas que uno tiene que hacer una evaluación para poder determinar, ponerle un costo. Y al final lo que... Y el mercado, pues también, a dónde va, cuánto voy a vender durante el mes, etcétera, cuánto voy a invertir. Un montón de cosas. Un montón de cosas. ¿Qué documentos tiene todo kit? A ver, ¿qué documentos tiene todo kit? Además de los reactivos, tiene lógicamente lo que nosotros tenemos, los insertos, que son los que describen el procedimiento de trabajo, las hojas de resultado y el informe de análisis. Eso es lo que tiene todo kit, ¿no? Entonces, el inserto prácticamente es todo esto. El inserto tiene todo esto, ¿no? Todos los componentes, qué es lo que contiene cada kit, los equipos necesarios, preparación de los activos, todos el procedimiento, pues, ¿no? Todo lo que uno, cuando uno compra algo, los pasos que tengo que seguir. ¿Me entienden? Miren acá. Usando la técnica que es la interpretación de resultados, los sueros de pacientes con circunstancias reaccionan con los antígenos 42, 35, 31, 24, son las bandas que representa KDA. ¿Qué es KDA? Los kilodaltons, que son los pesos moleculares y que son en las que aparecen las bandas. Dice, ¿cuál es el positivo? Si se observa coloración en una o más de las siguientes bandas, en una o más de las siguientes bandas, basta que me aparezca la banda 35 positivo. Porque son los que determinan las proteínas que han sido separadas de ese antígeno de excreción-secreción, donde indica que es parte del parásito. ¿Me entienden? Parte del parásito. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues mediante pruebas justamente de sensibilidad y especificidad. Si no aparece coloración, si se observa coloración solamente la banda 42 kilodaltons, es indeterminado negativo. ¿Correcto? Eso es. Luego para anotar los códigos de los pacientes que son evaluados. Finalmente la inspección de salida, despacho, ¿correcto? Y ese es el producto final. Entonces acá tienen todos los componentes que contiene el kit. Repito, es para hacer la prueba de ELISA. Esos son los componentes para hacer la prueba de ELISA que corresponde al revelado de las bandas que hay acá, dependiendo la muestra del suero, ¿no? Que son los anticuerpos que ahí se han generado para demostrar las diferentes bandas. ¿De acuerdo?
Entonces eso es lo que quería mostrarles con respecto a lo que significa en sí la producción de un kit de envases inmunológicos que corresponde principalmente a para detectar esta enfermedad. Por si acaso, la producción quiere producir así este tipo de vuestro blog, es ya sea bacteria o virus, va a variar